じゃ物足りない、憧れだけじゃ埋めきれない。僕は君を好きになった、夕暮れの風の匂い、僕は思い出して嬉しくなる。君の声、その笑い方、僕は君を好きになった、誰にもまた言え。Tenía un perfecto equilibrio y estaba completamente ordenado. Sus ojos almendrados y labios finos, acompañados de una expresión compuesta, hicieron evidente que no acababa de despertar. Yokosawa hizo todo lo posible y forzó a su mente en blanco a reiniciar, diciendo en voz temblorosa: ¿Qué estás aquí? No podía entender el por qué iba a estar aquí, en esta habitación de hotel, completamente desnudo, con una persona con la cual normalmente casi nunca habla fuera del trabajo. Kirishima mantuvo la calma ante la atónita cara de Yokosawa. ¿Qué con eso? ¿Estás tratando de decir que no recuerdas nada de lo de anoche? Toma una pista de tu alrededor y estoy seguro de que lo descubrirás. ¿Mi alrededor? Bajo cualquier otra circunstancia, su ira habría incrementado ante la forma arrogante en que Kirishima se dirigió a él con aquellos labios finos. Pero ahora no tenía libertad de tal acción. Fuera esto un manga o un drama de televisión, hubiera sido fácil llegar a la conclusión de una trama en la que dos personas se emborrachan y terminan durmiendo juntos. Pero, por lo general, esas tratan de un hombre y una mujer, y ambos eran hombres. Pero mientras quería rechazar aquella idea rotundamente, su poder de persuasión no estaba al 100%, dado que no recordaba nada. En la mente de Yokosawa, él siempre había sabido que no era gay, y sin embargo, la persona con la cual había mantenido un amor no correspondido por todos esos años había sido un hombre. Era lógico, entonces, que el obstáculo hacia la homosexualidad para él era sustancialmente menor que para la gente completamente heterosexual. Por ahora, la prioridad era recordar lo que había hecho la noche anterior. ¡Nada en absoluto! Recorrió frenéticamente sus borrosos recuerdos y regresaron en el momento en que había salido de la oficina. El día anterior había sido absolutamente el peor día de su vida. Después de haber puesto fin con firmeza al amor del cual se había aferrado por tanto tiempo, incapaz de rendirse, se había malhumorado a su manera en un izakaya de camino a casa desde el trabajo. Se había aferrado a la bebida sin pensar mucho en el sabor. Simplemente quería emborracharse. Ahora recordó cómo había llegado Kirishima a ese mismo bar. «Kirishima-san, ¿qué estás haciendo aquí?» Estaba buscando un lugar para refugiarme de la lluvia y aprovechar de tomar algo mientras esperaba. Pero bueno, ¿no estás golpeando muy fuerte esa botella? Por supuesto que no. ¿Estás solo? Entonces ven aquí, toma asiento. Hey, ¿puede conseguir otro de estos? Oh, espera, no, que sean dos más. Rara vez habían compartido una copa juntos, incluso si se encontraban fuera del trabajo. Así que quizás él solo se había sentido un poco solo, y andaba en busca de alguna compañía. Independientemente de lo que había estado pensando cuando lo había hecho, Yokosawa había obligado a Kirishima a tomar asiento a su lado. Quizás al darse cuenta de que era inútil razonar con un borracho, hizo que Kirishima se sentara y se uniera a la triste fiesta de Yokosawa. Recordó la forma en que discutieron, que también iban las ventas de uno de los autores más recientes, se quejó acerca de cómo las reimpresiones no llegaban lo suficientemente rápido, se quejó de un autor muy popular el cual se estaba viniendo abajo, y difamó todos aquellos trozos de discordia que normalmente se mantienen al interior de las botellas, y ahora los estaba derramando libremente. Pero después de eso, no podía recordar nada. ¿Así que realmente no recuerdas nada en lo absoluto? Levantó sorprendido la cabeza ante ese comentario. Yokosawa descubrió que mientras había estado sumido en sus pensamientos, Kirishima había terminado de vestirse. Como toque final, su reloj pulsera se deslizaba por su brazo. En el reflejo de éste, observó su figura. Repentinamente fue consciente de sí mismo, teniendo en cuenta su pelo erizado después de despertar, la barba desordenada en su mandíbula, y el hecho de que todavía estaba muy desnudo. No era de extrañar, realmente había bebido mucho.
Cuando dijo su excusa, Kirishima le lanzó una mirada sugerente y se burló de él, usando como represalias las mismas palabras que usó la noche anterior. ¿De veras? ¿Ahora? Después de que me dijiste, por supuesto que no, cuando te pregunté si habías estado bebiendo demasiado. Eso fue... Si bien logró que tuviera un vago recuerdo de haber dicho algo por el estilo, fue algo más bien turbio, como para abrir reflexiones ociosas de un borracho. Sin embargo, Yokosawa no tenía oportunidad de objetar. Bueno, supongo que ocasionalmente los empleados tienen días en los que solo quieren molestarse, pero incitar a otros a que también lo hagan es algo inconveniente, así que trata de ser un poco más cuidadoso en el futuro. Lo tengo entendido bastante bien sin necesidad de que me lo digas. Muchas gracias. Sigue los consejos que te dan tus mayores sin replicar. ¿Qué estás haciendo? Kirishima se aproximó a él y revolvió el cabello de Yokosawa, y en el momento en que éste se movió para quitar su mano, un recuerdo afloró en su mente al sentir cómo esos dedos se paseaban por su pelo. Esa no era la primera vez en que había sido tocado por esos dedos. Podía sentirlo. Los recuerdos de la piel son la prueba de que había interactuado con otra persona. No quería aceptarlo, pero probablemente lo habían hecho. Yokosawa podía sentir cómo el calor de su cuerpo subía poco a poco mientras sacaba sus propias conclusiones. Era demasiado aterrador para ir tan lejos como para imaginar en detalle lo que había sucedido. No importaba cómo se mirara, estaba claro que no era un cuadro bonito. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te volviste tan silencioso, así de repente? Comenzaste a recordar un poco la noche que tuvimos, ¿verdad? No sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Lo que más le importaba a Yokosawa justo en ese momento era simplemente saber si había estado arriba o abajo. No sintió ninguna molestia en particular o extrañeza alguna. Eso quería decir que no habían llegado hasta el final, y aunque no podía imaginarse a sí mismo involucrándose con Kirishima por su propia voluntad, menos podía imaginarse a sí mismo siendo empujado hacia abajo. Pero más que eso, fue todo un shock imaginarse a Kirishima de esa manera. No eran personas cercanas, así que por supuesto que no sabía nada acerca de su vida privada. Sin embargo, pudo darse cuenta de que llevaba un anillo en su dedo anular izquierdo. Yokosawa asumió que era casado. ¿Realmente había hecho eso juntos? ¿Puedo hacerte una pregunta? Depende de la pregunta. Al darse cuenta de que a menos de que la preguntara directamente, nunca conseguiría una respuesta adecuada, Yokosawa fue directo al punto. ¿Eres gay? ¿Tú no lo eres? Por supuesto que no. Fue la respuesta inmediata que dio por el hecho de que, en realidad, nunca había pensado en sí mismo como gay antes. Después de todo, solo había estado enamorado de una persona del mismo sexo, así que, con toda sinceridad, nunca había imaginado si le gustaban los hombres en general o si solo fue Takano. Cuando se conocieron, Yokosawa tenía una novia, pero siempre se había sentido más cómodo pasando el tiempo con Takano que con su novia, y poco después de haberse involucrado con él, de vez en cuando hizo que todo el asunto se hubiera disuelto en forma natural. Desde entonces, nunca había tenido una relación estable. Otros se habían enamorado de él muy seguido, pero él nunca había hecho ningún movimiento por voluntad propia. ¿Qué pasa con esa respuesta? Ayer te quejaste toda la noche acerca de cómo tu corazón acababa de ser roto por otro hombre. ¿Tienes alguna idea de cuántas veces tuve que oír y seguir oyendo la misma cosa? ¿Yo dije eso? Al oír las palabras de Kirishima, su sangre se congeló. Mierda, ¿cuánto había dicho? Eso podría ser un gran problema si hubiera mencionado los nombres de Takano u Onodera en voz alta. ¿En serio no recuerdas de nada, verdad? Francamente, fuiste muy molesto. Hablabas de cómo podrías haberlo hecho más feliz que ese tipo, y ¿no crees lo mismo? Pero de todos modos, no te exaltes. Nunca dijiste su nombre. ¿No lo hice? Fue patético el cómo se había aferrado a las consoladoras palabras de Kirishima. Quizás había tenido una mirada de desesperación en su rostro para que Kirishima bufara mientras observaba a Yokosawa de cerca. No tienes que preguntármelo con esos ojos trágicos, condenados. En serio, nunca dijiste cuál era el nombre. Pero, teniendo en cuenta lo exaltado que estabas, puedo adivinar que trabajaba en la oficina. ¿Eh?
Eso es... Por supuesto que no. Un escalofrío recorrió su cuerpo ante aquella perfecta deducción, y haciendo una cara de indiferencia, logró mentir. Tenía que aplaudirse a sí mismo por ser capaz de conseguir hacer ese rostro serio y no decir una palabra. Pero era un chico, ¿verdad? La persona por la cual has tenido sentimientos durante todo este tiempo. Eso es... No podía recordar qué tanto había hablado la noche anterior, pero dada la confianza con la que Kirishima le estaba diciendo estas cosas, era poco probable que le estuviera haciendo preguntas capciosas. Este no es uno de esos libros zafiro, ya sabes, así que no trates de decirme, oh, la persona de la cual me enamoré solo fue de un hombre. No hay manera de que tuvieras sentimientos románticos por otro hombre sin que nada hubiera pasado desde el principio. Si no fueras gay, no te preocuparías tanto. Al ver la forma en que los hombros de Kirishima se sacudieron por la risa reprimida mientras se burlaba, hizo que Yokozawa alzara su voz sin pensar. ¿Quién dijo que me estaba tratando de...? Oh, como sea, ¿por qué diablos estamos hablando de mí? Te hice una pregunta. Aunque apenas había pretendido preocuparse de ello, no ser capaz de recordar nada en lo absoluto lo ponía en una posición incómoda. Si todo este asunto resultaba ser cierto, se iba a morir de vergüenza. Comprendía perfectamente que estaba siendo incitado por burlas baratas, pero por alguna razón no podía controlarse a sí mismo cuando se trataba de Kirishima. Dejaba que sus emociones se le subieran a la cabeza. ¿Por qué nunca me di cuenta de que querías llegar a conocerme tanto? En realidad, para mí están bien ambas. Me atraen los tipos de carácter fuerte, sin importar su sexo. Aquel significado para él fue absolutamente un gran problema. Por lo tanto, Yokozawa quedó anonadado. Abandonado, no había forma de determinar qué era verdad y qué era ficción. ¿Seguro que no te van los chicos? Probablemente eras todo un deportista en una escuela de chicos. ¿Pero qué? Yokozawa se sentía terriblemente humillado. Sintió que básicamente le estaban diciendo cualquier hombre estaba bien para él, pero entendió que si levantaba la voz y dejaba que sus emociones se apoderaran de él, acabaría siendo ignorado. Pero de todas maneras, quería replicar y sarcásticamente respondió. ¿Y qué hay de ti? ¿Cualquiera puede hacer esto contigo? Eres muy bajo como para aprovecharte de un borracho. ¿De qué estás hablando? Tú fuiste el que se aferró a mí y me rogó que no te dejara solo. No hay una maldita manera de que yo hiciera algo como eso. Ante la réplica de Yokozawa, Kirishima suavemente respondió. ¿Realmente puedes decir algo así cuando ni siquiera puedes recordarlo? Si estás tan seguro de que no es lo que pasó, busca en los recuerdos de esa pequeña cabecita tuya y luego habla. Kirishima calló las palabras de Yokozawa, poniendo uno de sus dedos bajo su barbilla para obligarlo a ver hacia arriba, y habló con frialdad en la voz. Me encanta domar a los chicos orgullosos como tú y bajarles los humos. ¡Deja de joder! ¡No seas tan egocéntrico! Yokozawa enfureció. Una ola de ira se apoderó de su cuerpo, y haciendo uso de esa ira, trató de empujar hacia abajo a Kirishima agarrándose de él. Pero antes de que sus dedos pudieran sujetar el cuello del otro chico, se encontró con su propio brazo impulsado hacia un lado de la cama, y en lugar de que fuera Kirishima, era él quien estaba siendo presionado boca abajo sobre la cama. Kimi